Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Hola, hola queridos corazones ardientes. Bienvenidos a un episodio más de On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Qué alegría tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Gracias por darle play. Desde ya estamos orando por ustedes para que todo lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado, lo que el Señor ha inspirado, haga verdaderamente eco y fuego en el corazón, para que todo arda y podamos tener esa vida encendida, como dice la canción de Jacona, ¿cierto? Que nos encienda el Señor. Eri, ¿qué más? Ay, bien, Clau, qué alegría otra vez. ¿Cómo va con por la acá. palabra de Dios este mes? Este mes de septiembre ahí interpelada por la palabra de Dios, buscando todo lo que me exhorta. Todo lo que nos No mentiras, quiere. con mucha sed. Ay, y cuestionándome mucho porque cada que llega septiembre siempre como que se aviva la llamita ahí como para El deseo. de retomar y el curso bíblico y quiero y vea y tal cosa, y después ahí esa llamita como que se va desvaneciendo y como Pero que no la nosotros, vamos a dejar apagada. ¿Qué tal? Nos toca es ponernos en acción. Así es. En amén. acción, para que no se quede solamente en un mes, sino que sea la base de nuestra vida. O sea, es que tenemos que estar en contacto con la palabra todo el tiempo. Y que tampoco sea un simple deseo, sino una decisión. Una decisión. Bueno, queridos, qué rico nuevamente este espacio de encuentro, aprendizaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Instagram como @onfire_medio, un podcast. Y también nos podemos escuchar en Spotify, @onfire_podcast. Ahí estamos, muy contentas, muy felices por todos ustedes, porque están comentando, porque nos están compartiendo también sus vivencias, un poco de sus historias, todo lo que el Señor hace en sus vidas. Eso es maravilloso. Y bueno, a lo que venimos. A lo que vinimos, démosle candela a esto. Démosle candela. Porque hoy el Señor nos ha regalado, el Espíritu Santo nos ha suscitado un tema muy especial. Un tema que tal vez nos deja mudos. Nos deja en silencio. O sin palabras. Sin palabras. Y este capítulo es El silencio que aviva. que aviva. Qué bonito. Y antes de entrar en este silencio, pues entremos en oración. Entremos en oración. Exacto. Entonces, ahí donde ustedes estén, ya saben que todo lo que alabe, todo lo que existe, que alaba al Señor. Entonces, en todo momento donde nosotros estemos, podemos estar en oración, en adoración, en alabanza. Entonces, ahí donde tú estás, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo espacio. Gracias, Señor, por cada una de las personas que pones en nuestro camino, por esas personas que son luz, que son guía, que son camino para cada uno de nosotros. Te pedimos de manera especial que hoy derrames tu Santo Espíritu, que hoy su presencia de amor, con todos sus dones, lleguen a encendernos, lleguen a avivarnos. De manera especial te pedimos que abras nuestros oídos físicos y espirituales. Destruye en nosotros la soberbia, el ego, para que te escuchemos a ti, para que no tome un lugar importante nuestra humanidad, sino que tu palabra, Señor, todo lo que tú necesites decirnos, toma el primer lugar, que tú seas el centro. Así que hazlo por medio de este Espíritu Santo, que es el amor, que es el hacedor, que es nuestro compañero de vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Ahora sí, estamos completos, estamos perfectamente ya dispuestos a hablar precisamente de El silencio que aviva. el silencio que había. Vamos a hacer un breve recuento, Eri, de lo que hemos hablado en estos 2 episodios anteriores, ¿cierto? Y ya para entender de pronto como esa secuencia y esa estructura de por qué ya llegamos al silencio, ¿cierto? Porque estamos hablando de la Sagrada Escritura, uno dice, pero silencio. Entonces, en primer lugar hablamos de un fuego que se comunica, ¿cierto? Y es que la palabra de Dios nos entrega el gran fuego, ¿cierto? Nos comunica ese fuego del amor, ese fuego de la esperanza, ese fuego de la voluntad, de la inteligencia, de la memoria, mejor dicho, ¿cierto? Un fuego que comunica. Exacto. Ese fue nuestro primer episodio. El primero. El segundo fue la palabra que quema. Y Este ahí- mes estamos dedicados a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y ahí vimos cómo en la palabra de Dios podemos encontrar cómo Dios nos quema, cómo Dios destruye nuestras estructuras, cómo Dios nos incomoda, cómo nos exhorta, cómo nos quema, pero ese quemar para purificarnos. Exacto, nos incinera, pero precisamente para levantarnos, para hacer una nueva creación en nosotros. Y entonces hoy ya vamos a hablar de el silencio que aviva. Ay Dios, imagínense, el silencio que aviva, ¿ah? Porque uno puede confundir el aviva con, entonces remitirse de una como al avivamiento, y entonces usted no concibe un avivamiento en silencio. Pues el avivamiento no, la alabanza, la música, el ruido, y el silencio es ausencia de ruido. El silencio es ausencia de ruido. Y una vez dice, en el silencio no pasa nada. No pasa nada. Incluso a veces cuando uno está como en un grupo de amigos que hay silencio, a veces es como todo incómodo. Y entonces pasa como la bolita de las películas. Ok, digan alguna. Pero ¿qué pasa, cierto? Y todo comunica, ¿cierto? O sea, y precisamente el silencio también comunica. Y Dios en el silencio hace grandes obras. ¿Qué? Ahí es donde hace. Ahí es donde hace, eso me encanta. Porque es que el silencio no es ausencia de Dios. Jamás. ¿Sabes? Ay, es que Dios está muy silencioso. Dios está silencioso. O uno es el bulloso. O su ruido no lo deja escucharlo. Uno es el bulloso. El silencio es el espacio donde Dios nos habla. Exactamente. Y precisamente como el silencio es el espacio, el lugar donde Dios nos habla, por eso vamos a trabajar también desde ese punto de vista la palabra de Dios, ¿cierto? Porque como lo acaba de decir Eri, nosotros a veces decimos, o sea, es como uno de los grandes lamentos del ser humano, es que Dios no me habla. No, venga, o sea, es que aquí tenemos muchos libros donde Dios nos habla. ¿Qué está pasando? Que nosotros tal vez no estamos en una disposición de escucha, ¿cierto? Que eso también es muy importante tenerlo presente. Y para eso vamos a empezar con una cita bíblica, porque lógicamente es la palabra, ¿cierto? Y la palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que nos guía, la palabra es Dios, ¿cierto? Y entonces vamos a ir, esta cita bíblica es muy popular, o sea, hay canciones y todo. Casi que yo creo que la hemos escuchado, o sea, así usted sea como muy nuevo en la iglesia, en este caminar, en algún momento la he escuchado porque también es como... Pero ha permeado inclusive otras esferas que no son necesariamente la cultura, religiosas. Exactamente. Entonces, como dice Eclesiastés 3:7. Dice así: todo tiene su momento y cada cosa bajo el cielo, su tiempo. Y nos remitimos al 7 y dice: su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces nosotras dijimos, como es de silencio, no vamos a decir nada.
Es que Clau, como es de silencio, yo me voy a quedar callada. Porque hablamos, pero bendito Dios por suscitar tantas cosas. Y entonces vamos a adentrarnos precisamente en ese momento de callar, de hacer silencio. Pero ojo, que callar no significa única y exclusivamente el cerrar mi boca y no pronunciar palabra, porque eso fácilmente lo podemos hacer. ¿Cierto? Uno quedarse calladito, muy fácil, ¿cierto? Pero no es solo la boca, o sea, no es la boca la que hay que callar, no son las palabras las que se silencian, eso es muy fácil. ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el reto? Silencia el ruido interior, la mente. Fue pucha. Ahí es donde está la locura, ahí está el manicomio más grande, porque a veces podemos ser hasta de pocas palabras, pero entré a ese mundito que hay adentro, a ver, Dios Porque mío. aunque no lo crean, yo soy una mujer de pocas palabras, o sea, Es silenciosa. yo suelo ser muy callada, o sea, pero yo soy muy observadora. Aquí porque hablo, pero callarme es muy fácil, pero venga aquí, es muy Está ya. teso, es muy, muy teso, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de silencio, necesariamente Hay que hablar de ruido. hay que hablar de ruido. Hay que hablar de ruido, ¿cierto? De lo que hace el ruido en cada uno de nosotros. Y por qué somos tan ruidosos también, ¿cierto? O sea, ¿por qué tan ruidoso, niño? Todo tiene un porqué. Y sí, total. Entonces, yo pienso, Eri, que pues el ruido es muy dañino, ¿cierto? Sabemos que el ruido es muy dañino y que poco a poco el ruido nos lleva a la muerte. O sea, y no necesariamente una muerte pues biológica, física, sino precisamente una muerte del espíritu, una muerte emocional, una muerte psicológica, porque el ruido nos empieza a decir cosas que tal vez no son, ¿cierto? No sé usted qué piensa del ruido. Yo estaba pensando, o sea, el ruido no nos permite escuchar. Entonces resulta que yo soy mamá de 2, de una de 3 y de una de 15. Oye, 3. Es que de una de 3 años y una de 15 años. De pronto 13. ¿Y qué loras? O sea, la pequeña, la de 3 años, es que Mariana es desobediente, Mariana no escucha, Mariana es sorda. Entonces uno la llama y ya no, ya... O sea, su ruido interior o no sé qué no permite que uno le hable o seguir esas órdenes. Escuche, pues, entonces, como haciéndolo referencia a esa voz de Dios que porque a veces somos desobedientes, porque no escuchamos, porque no estamos en silencio, porque ella hable y hable y hable y haga y haga. Y la grande era igualita. En el carro, qué cacaos. Y el esposo. O sea, si yo hablo, ellos 3 juntos hablan mucho. Y la mayor, la de 15, es que en la adolescencia, esa habla y eso llega con las historias asombrosas, hablan demasiado. Y lo curioso es que me dicen, ma, es que usted no cuenta nada. ¿Y en qué momento? Si no me deja. No, o sea, es que habla y habla y habla que no, pero no, yo escucho, yo las escucho, ¿cierto? Y entonces, como pensando en ese ruido que hacemos y en ese tanto hablar, ¿cuántas veces no escuchamos a Dios por estar ahí como parlanchines? Total. Y es que precisamente cuando nosotros estamos en esa actitud, si se le puede decir así, de ruido, ¿cierto? Lo que nos hace es distraernos, nosotros nos distraemos y llega un punto como que ese ruido se nos hace tan necesario porque es que a veces hace falta y entonces nos habituamos a ese ruido. Que es el peligro. Exacto, que es ahí donde nos empieza a llevar como a la muerte, como se los decíamos. Que no está mal momentos de ruido, ¿cierto? De hablar también. De escuchar musiquita, de ver la película, ¿cierto? Pero ese habituarnos, esa palabra es súper delicado, porque ahí sí nos perdemos del mundo, nos perdemos absolutamente del mundo. Y yo creo que todos tenemos personas a nuestro alrededor
y si no las tienes, porque sucede. Que dicen, ay, yo llego a mi casa y lo primero que hago es prender el televisor. Y no estamos viendo el televisor, o sea, ni siquiera estamos viendo televisión, ni el programa, ni nada, No o prendemos música, sino que necesitamos hacer ruido. Necesitamos que esté esa olla, porque es que yo esté en silencio me enloquezco, porque es como lo que solemos decir, no el silencio, ay, no, yo no soy capaz, yo me desespero, claro, obviamente. Es que cuesta. Es que cuesta, ¿cierto? Entonces ahí nos distraemos. ¿Qué más, amiga, ahí tenemos? Yo creo que algo muy importante, muy importante, es que el ruido nos aleja del autoconocimiento. Porque solo nos conocemos cuando nos adentramos y uno con ruido, ¿cómo lo logra? O sea, ¿cómo se logra conocer? Es muy imposible. Sí, incluso... Porque eso lo lleva a uno a otras esferas, a otras cosas, no a interiorizar. Sí, porque, o sea, pongámoslo como en este sentido, o sea, si yo estoy conociendo a alguien, independientemente de si es amigo, hermano, novio, futuro novio, X, lo que sea, uno tiene que estar en atención. En atención. ¿Cierto? O sea, uno tiene que estar en atención para conocerlo, para escucharlo, para qué me está contando, ¿cierto? Eso mismo tiene que pasar con uno, o sea, uno tiene que estar en una completa atención para uno poder conocerse, para conocer su historia, para saber qué es lo que hay detrás de esta actitud, detrás de este dolor, y eso no es fácil. Entonces, le huimos tanto a eso, porque le huimos, o sea, esa es la palabra, le huimos a conocernos. Y a veces nosotros como que segmentamos tanto el autoconocimiento y decimos, pero es que yo soy muy responsable, yo soy muy alegre, sí, como en esos valores como más externos, que son muy valiosos, lógicamente, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí cuando el autoconocimiento es, venga, cuando yo tenía 8 años tuve esto y me llevó a ser impaciente. Y no he podido superar esa impaciencia porque fue un evento traumático que no sé qué, tan. Incluso hay, o sea, de qué queremos evadir con el ruido. Así es, así es. Y es muy teso porque el ruido, dentro de nuestra psicología, dentro de nuestro corazón, hay un deseo de crecimiento. O sea, no solamente, o sea, sí crecemos en nuestra edad, pero interiormente hay un deseo de crecer, de avanzar, de trascender, de evolucionar. El ruido nos aleja de ese crecimiento y evitamos todo eso que Dios incluso nos quiere dar. Precisamente porque es que una persona que no esté sana, que no esté conectada con su yo, le va a ser muy difícil avanzar y crecer, porque se va a bloquear, ¿cierto? En muchos momentos no va a saber confrontar ciertas situaciones, se va a embalar. Y yo no sé si es verdad, es mentira, o es chisme. O es chisme, lo más probable, pero yo he escuchado que dicen que los niños crecen de noche o que nosotros crecemos de noche, durmiendo. Eso debe tener alguna razón biológica o el ser, o sea, el silencio de la noche, la quietud que nos permite crecer. Hay que averiguar, a ver, bien, ahondar ahí, porque puede tener alguna relación con el crecimiento. Y claro, y es tan bonito eso, porque miren que una de las características de la noche es el silencio. O sea, cuando se hace de noche, lo que más reina es el silencio. O sea, todo se apaga, se vuelve oscuro. O sea, eso sí tiene que tener su relación. Entonces ahí también es, venga, vamos a crecer. Vamos a crecer en silencio, ¿cierto? En empezar a disminuir ese ruido. Porque, ojo, ¿cierto? No es que de un momento a otro yo voy a coger pues como el celular o el control y le bajo todo el volumen. Así no funciona en nuestra mente, en nuestro interior. Eso es como pasito a pasito, ¿cierto? O sea, le reduzco un punto, ¿cierto? Está en 100, bajo a 99, a las 2 semanas a 98, ¿cierto? O sea, con paciencia, con paciencia.
Y en ese sentido, Eri, de ese ruido, hay algo que a mí me parece como muy delicado y es que cuando estamos en mucho ruido, eso altera nuestros estados de ánimo. O sea, incluso también influye mucho el ruido que tenemos. Vamos a ir a un ejemplo, la música, ¿cierto? A mí me encanta la música, pero también qué música escuchamos, ¿cierto? Porque hay música que genera ruido muy horrible, ¿cierto? O sea, y lo voy a poner en este contexto. Una persona que rompió una relación, ¿cierto? Terminó con alguien, ¿cierto? Ya su ruido interior es muy fuerte, ya hay tristeza, ya empiezan esos pensamientos intrusivos de fue mi culpa, soy lo peor, bueno, ¿cierto? Todo eso que puede suceder. Y enseguida Pone a escuchar música Darío Gómez. cortavenas. Cortavenas, claro, obviamente ese ruido nos va a alterar y nos va a llevar muchísimo peor, ¿cierto? O ya al extremo, pues que estoy contenta y ya esa música. O sea, también tenemos, o sea, nosotros también tenemos que empezar a tener ese carácter. O sea, es que ya estamos madurando, o sea, ya estamos en un momento de nuestra vida en el que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que hacemos. Y ese ruido nos altera. Y lo peor es que con esa alteración que yo tengo, afecto al otro. O sea, no es solo a mí, afecto a las personas que están a mi alrededor. Y eso también es responsabilidad nuestra. Total. Bien. ¿Vio? Vio. También hemos hablado de que el silencio nos lleva a desprendernos de lo terrenal. Listo, entonces aquí terminamos como la parte del ruido. Estamos hablando sí. como de ese ruido. Miren, o sea, estos son como algunas pinceladas de todo ese ruido que podemos tener interiormente, ¿cierto? De esos riesgos, de la gravedad que ocurre en nuestro interior cuando estamos en un momento de ruido, ¿cierto? O sea, cuando nos cuesta estar en silencio, ¿sí? Ahora, ya como con este contexto, empecemos ahora sí a darle fuego, a ver, le queda viva el silencio. A ese silencio que nos aviva. Listo. Ahora sí. Entonces nos da ese desprendimiento de lo terreno y nos aviva el anhelo de lo eterno. O sea, es como que ya ese silencio nos enfoca más la mirada. O sea, yo soy una empeliculada con la mirada, en realidad, ¿cierto? Yo creo que en todos los episodios he dicho algo de la mirada, pero es precisamente porque es que en el cómo miras, en el que miras, en a quién miras, cómo miras, para mí hay un secreto ahí muy profundo, de ahí hay algo muy grande. Y precisamente cuando uno empieza a disminuir ese ruido, uno empieza a enfocar la mirada en lo que es más importante, ¿cierto? Y el Señor empieza a decir, listo, en este silencio, venga, despréndase de ese ruido que lo tiene atormentado, ¿cierto? Que pueden ser los compromisos financieros, preocupaciones laborales, de trabajo, sentimentales, ¿cierto? Tantas cosas que hacen ruido en nuestro corazón. Y ya cuando uno empieza, voy a utilizar una palabra bien especial, y es cuando nos empezamos a violentar en el silencio, porque es como hacernos ahí, como si uno se violenta, y porque uno, los primeros días uno no es como gusta que, tanto. Claro, y se hace fuerte. Y poco a poco el Señor también va dando esa gracia y uno ya se fija, listo, tengo este problema que me está quitando la paz. El Señor, ¿qué le da a uno? La paz. En el silencio uno recibe la paz. Entonces ya uno empieza a desprenderse de esto de la tierra que es pasajero. O sea que el silencio es un tiempo de gracia. Absolutamente. Absolutamente. Y solo quien sabe callar ante Dios, quien se adentra en ese silencio, podrá luego hablar con fuego a los demás. Oh, qué lindo. Porque es que el fuego se aviva ahí en el silencio. Si yo no me callo ante Dios, entonces voy a hablar soy yo. Entonces no va a encender. Y en ese sentido,
Algo que aviva el silencio, ¿cierto? Precisamente es que nosotros ya no importamos, El que importa es Dios. ¿cierto? Y esto puede ser muy controversial, pero es que negarnos a nosotros mismos es muy importante en la vida espiritual, ¿sí? Y es primicia del Evangelio. Exactamente. Niéguese a sí mismo y sígame, cargue su cruz. Y el que importa es Dios. El Señor no le está diciendo como que esa situación que le puede generar ruido, es que no es que no vaya a dejar de existir, ¿cierto? Venga, tómela, cárguela, pero no le dé la importancia que tan grande. O sea, es que uno se en película, o sea, uno es el que le da como la grandeza al problema, Total. ¿cierto? Entonces, en ese silencio se aviva, es la grandeza de Dios. O sea, el que importa es Dios. Ya nosotros no importamos tanto, precisamente porque tenemos enfocada la mirada en quién es el importante. O sea, que el silencio nos aviva la madurez espiritual y el amor. Sin duda alguna, porque es que en la madurez espiritual ya no hay sentimentalismo, ya no hay emocionalismo, que es ahí donde yo creo que muchos nos quedamos. Claro, total. Es que invite usted a un retiro de cualquiera, de adoración y alabanza, maravilloso, y son muy buenos, obvio, a mí me encanta. Vamos. Vamos a un retiro de silencio, poquitos, ¿cierto? Aparte por el desconocimiento que hay, la mera palabra no es tan atractiva, pues para yo quedarme callado me quedo en la casa. Pues diría uno, ¿cierto? Es real, sí. Pero es que en un retiro de silencio el Señor habla de una manera, porque es que el silencio aviva la escucha. Incluso en estos días yo hablaba con un sacerdote y precisamente estábamos hablando del silencio, ¿cierto? Y decíamos, pues es que ya el silencio no es ni siquiera para que Dios hable, es simplemente estar con Él. Y eso es lo que aviva también el silencio. O sea, es que incluso, en estos días también vi un video en Instagram de una parejita súper lindos, mirándose con un amor y no se decía nada. O sea, era la mirada y se acariciaban, pero no se hablaban. Entonces la que grabó el video decía, a mí no me han amado es nada. Pero qué bonito eso, porque es que claro, o sea, en el amor no son necesarias las palabras. O sea, simplemente estar juntos, que también era como lo que sorprendía un feligrés de la comunidad del Santo Cura de Ars en ese tiempo. O sea, había un trabajador de la comunidad que todos los días iba a la capilla y estaba un momentico y él veía que el Señor no decía nada. Hasta que un día le pregunta al Santo Cura de Ars, venga, pues, ¿qué es lo que usted hace? Porque claro, se interpeló, pues le pareció muy bonito. Y el Señor le dijo, sencillo, Él me mira, yo lo miro. Es que enciende la adoración, el silencio enciende la adoración. Y cuántas veces, o sea, no está mal, como lo hemos dicho, o sea, no todo es que esté mal, sino que a veces es necesario otras cosas. Avanzar, exacto. dar pasos. Sí, vamos al Santísimo, que es necesario, pero vamos a hablar, a pedir, o agradecer. O si no, entonces voy a leer, porque nos cuesta estar en silencio. Y lo que usted dice es muy lindo. Y entonces ahí retomemos la pregunta. Dios. Exacto, la pregunta que hacíamos hace un momento, o sea, ¿qué evitamos cuando evitamos el silencio? Eso es muy importante que nos preguntemos. O sea, ¿yo qué estoy evitando? Porque a veces evitamos que el Señor nos exija. Entonces yo me llevo mejor mi libro del Santico, porque es que ese santo sí que hizo las 27 horas del Santísimo. Exacto, cierto. Yo prefiero leer eso a que el Señor me diga, has olvidado el amor primero, me has olvidado a mí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos evitando cuando evitamos el silencio? O evitamos adentrarnos en eso que nos duele.
porque recordemos que tenemos heridas, o sea, que somos personas heridas, ¿cierto? O estamos evitando que el Señor nos sane, porque es que un proceso de sanación duele. Total. O sea, pasar por el fuego que nos purifica, eso duele mucho, o sea, es muy doloroso. Y para los que hemos iniciado ese proceso, sabemos lo que conlleva. O sea, no es drama, no, y no es por asustarlos. O sea, duele, pero también se siente algo muy especial. O sea, es que el Señor no lo deja solo a uno, ¿cierto? O sea, hay un proceso de dolor, pero también hay un momento de consuelo muy grande y de revelaciones y de visiones no extraordinarias, sino dentro de la misma historia. O sea, de, mira, es que esto eres tú, ¿cierto? Y uno recobra la vista, recobra el sentido, y eso se hace en silencio. Es que ahí es, y ahí, es que, Suéltela, suéltela, suéltela. no, puede sonar muy repetitivo todo lo que digamos, pero es que en la mera lectura de la palabra de Dios, si usted lee la palabra y no hace un momento de silencio, usted es el que empieza como a interpretar, como a, Y acomodarnos. y acomodarlo y empiezan la... No, o sea, lea y quédese en silencio para ahí avivar también esa relación, porque el silencio aviva la relación. Y hay algo muy bonito, Eri, en eso, y es que el Señor siempre habla. O sea, lo que hemos dicho, o sea, el Señor siempre habla. Y pues su gran medio para hablar precisamente es la palabra. Entonces, sí, cuando nosotros tomamos un texto, hacemos silencio y dejamos que Él hable, lo que podemos recibir es mucho. Así aparentemente el Señor no nos diga nada, pero ya estamos recibiendo transformación del corazón, lo que decíamos, una madurez espiritual, o sea, el estar con Él. O sea, simplemente es estar, o sea, es que ese es como el secreto también de esa madurez y el Señor quiere que nosotros estemos con Él. O sea, el Señor siempre nos está esperando, Él siempre nos está esperando y por eso el silencio aviva tanto, o sea, por eso, yo no sé si ustedes de pronto conocerán, pero cuando uno va a un monasterio, eso es muy fuerte. Es que, y normalmente así sea una persona que no sea tan piadosa ni tan creyente, dice, es que se siente la presencia de Dios. Sí. Y no están diciendo nada. Nada. Sí, mucho por allá cualquier incendio se huele, pero Sí, o sea, pájaros. y uno dice, o sea, el silencio, o sea, es tan potente Que habla. que habla, y es muy bonito, o sea, es muy bacano porque es que no es un silencio que atormenta, porque es que hay silencios que nos atormentan. Lúgubre. Lúgubre. ¿Lo qué? Lúgubre, así como muerto. No voy a decir más duro lo que yo dije. Pero sí. Pero, sino que en los monasterios, o sea, es un silencio que habla. Y eso es una gracia, o sea, como lo decimos, o sea, el silencio es una gracia, porque incluso hay monasterios en los que ellos no hablan en todo el día. Tienen días. Tienen días para hablar, incluso una vez un sacerdote nos decía que hay como 1 o 2 días en el año en el que se pueden hablar. ¡En el año! Dios mío, le salen a unos letreritos. Incluso ellos son con la mirada cabizbaja, ¿cierto? Precisamente evitando la tentación del habla. Porque es que nos dice Proverbios 10:19. ¿Qué nos dice Proverbios 10:19? En el mucho hablar no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Pecamos con facilidad. Cuando hablamos mucho tendemos a juzgar. Claro, porque nuestras conversaciones a veces son como sin mucho sentido. Claro, no falta pues que la criticadera, ¿cierto? Se nos sale y uno cree que es normalito y sano, incluso puede ser hasta muy sano, pero puede haber ahí el riesgo. Y entonces en el silencio se aviva precisamente la prudencia. Qué bonito. La prudencia, ¿cierto? La prudencia que hace verdaderos sabios. Y aquí hay que también hacer como esa claridad de que la prudencia, porque creo que muchos hemos caído en ese error de que creemos que la prudencia es no hablar.
No, y la prudencia es saber callar y saber hablar. Punto, ¿cierto? Y esa gracia la aviva el silencio. Esa prudencia la aviva el silencio. ¿Qué más puede avivar el silencio? No, ya, quedémonos calladitos. Miren, Quedémonos calladitos ya, porque es que ya para avivar, miren, yo en el silencio dejamos a Dios ser Dios. exacto, exacto. O sea, yo pienso que Dios es más Dios en el silencio. No porque Sea cuando menos. nosotros hablemos sea menos, sino que es que es ahí donde se aviva y se enciende esa relación de amor, ¿cierto? Donde nosotros ya decimos, Dios, yo estoy aquí simplemente porque te amo y porque reconozco que tú eres mi creador, que tú eres mi padre, que tú eres mi todo. Dios es más Dios cuando estamos en silencio, y cuando estamos en silencio, Dios también nos habla mucho, ¿cierto? Muy bien. Qué bueno. Perfecto. Terminamos entonces con, con Job 6:24. Y precisamente lo que decíamos hace un momento de que nosotros vamos como poco a poco disminuyendo ese ruido y aumentando el silencio. Entonces, queremos cerrar este capítulo precisamente haciéndole una petición al Señor, porque el Señor también se pide, ¿cierto? Señor, dame la gracia de silenciar mis pensamientos, incluso, perdón, lo que inspira el Espíritu, ¿cierto? O sea, el silencio también empieza a avivar el abandono. Yo ya me abandono y todos estos pensamientos y todo ese ruido interior yo se los entrego a Dios y ya Él verá qué hace. Porque eso es lo que también el Señor quiere. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros le entreguemos todo, ¿cierto? Porque a veces ese ruido que nosotros tenemos es porque estamos aferrados a ellos, ¿cierto? Y ese ruido también puede ser pecado. El desprendimiento. Puede ser pecado. Listo, entonces, como es una petición, vamos a darle esta petición al Señor, y dice Job en el capítulo 6, instruidme y callaré, hacedme entender en qué he errado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pidámosle precisamente al Señor que nos enseñe a callar, que nos enseñe a hacer un verdadero silencio. Verdadero silencio, escuchemos esto, pidamos un verdadero silencio, y que por medio de ese silencio también el Señor empiece a moldearnos, a quemarnos, a incinerarnos por medio de su sagrada escritura. Y como dice en el libro de Job, que nos haga entender en qué hemos errado. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar este podcast, este capítulo, meditando en esta palabra. Gracias, amado Señor, porque nos sigues instruyendo, porque sigues avivando en nuestro corazón el deseo de la escucha, de conocerte, de instruirnos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por Clau, gracias porque a través de todos estos espacios nos permites escucharte. Danos la gracia, Señor, del desprendimiento y del abandono, del desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Quédate, Señor, con nosotros siempre sin jamás partir. Y enciende en nosotros las chispas de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que San José, un santo prudente, silencioso, y la Santísima Virgen María nos acompañen e intercedan por cada uno de nosotros y sean esos modelos en la virtud, en el silencio, en la prudencia, en la santidad para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, qué belleza todo lo que nos revela el Espíritu Santo. Y de verdad que necesitamos ser más silenciosos, callar mucho más y dejar que Dios sea el que nos hable, el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos lleve, el que nos traiga, el que
que tome el control. Amén. Y haciéndole honor a eso, yo creo que es el podcast más cortico. ¿Vieron la coherencia? ¿Vieron? Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí estamos para escucharlos, para que hagamos silencio, para leernos y para dejar que definitivamente el Espíritu Santo nos dé una vida On fire. y sobre todo recuerden que tenemos una tarea muy importante y es, No extinguir el espíritu. así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye bye, chao. Enciéndeme.